Central FM, Equilibrio. Siempre nos gusta tocar base con Javier Treviño, director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group, para hablar de temas específicos, y él tiene muy en la mirada lo que está pasando hoy con el ritmo de las exportaciones mexicanas en todos los órdenes. Y te saludo esta mañana como siempre, querido Javier, buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Pues efectivamente hay una preocupación porque podríamos decir que existe una posibilidad de que la economía se pudiera contraer en el tercer trimestre del año por las cifras negativas registradas en la balanza comercial en septiembre pasado. Son las cifras que dio a conocer el INEGI. Entonces, las cifras de comercio exterior pues nos adelantan la posibilidad, Pedro, de que la actividad económica de septiembre tenga una tasa negativa respecto al mes anterior. Entonces existiría una pues probabilidad elevada de que el PIB del tercer trimestre pues no termine tan bien como lo esperaban algunos. De acuerdo al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las exportaciones que México realiza al extranjero pues cayeron en 1.3% anual al sumar 37.221 millones de dólares en septiembre, mientras que las importaciones sumaron un total de 37.338 millones de dólares. Eso significa una caída del 1.8% respecto a septiembre del 2018. Y entonces esta balanza comercial tuvo un déficit, Pedro, de 116 millones de dólares. Habíamos visto durante el año, ya hace algunos meses, Pedro, en notas pues de análisis económico, en el periódico también, que las exportaciones iban muy bien, que era lo que estaba realmente desempeñándose de manera muy positiva en México. A mí lo que me desconcierta de estas cifras de comercio exterior que vimos de septiembre fue que está continuando la caída, Pedro, en las importaciones de bienes de capital. En esta ocasión fueron pues el menos 13.5% con respecto del mismo mes de septiembre del año anterior. Eso sí es preocupante porque cuando hablamos de bienes de capital pues son las inversiones que nos van a estar generando empleo y crecimiento en el futuro. En el sector real, en el sector de la economía. Entonces sí hubo también otras bajas. El INEGI informó que las compras de los insumos que necesitan las empresas para producir pues nada más ascendieron a 1.306 millones de dólares. Las importaciones de bienes de consumo sumaron 4.983 millones de dólares. Hubo un retroceso del casi el 4%. Pero bueno, yo creo que esto hay que verlo, Pedro, también el tema por lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por un lado, sí son los temas vinculados con la situación en México de incertidumbre y de que las empresas están esperando a tomar decisiones de inversión porque hace falta señales de confianza, pero al mismo tiempo, mientras en el mundo el presidente Trump intensifica su guerra comercial con China y las empresas también en diferentes países industrializados están disminuyendo su producción, pues el comercio mundial, Pedro, se está deteriorando rápidamente y eso puede ser una amenaza a la salud de la economía global. Hay analistas que dicen que no se ve que pueda haber una recesión global, eso no habría una posibilidad. Sin embargo, la Organización Mundial de Comercio sí hace algunas semanas pues nos dio a conocer ahí algunos de sus pronósticos en cuanto a comercio en el mundo, y en el cual su pronóstico pues era de una reducción del comercio mundial para este año y para el próximo. La Organización Mundial de Comercio nos decía que al intensificarse los conflictos de comercio, pues eso Pedro, estaba poniendo una amenaza directa a los empleos y a la calidad de vida, pues estaban realmente desalentando a las empresas de que pudieran tomar decisiones de expansión, de innovación. Entonces el tema es en estas relaciones entre Estados Unidos y China, también el tema del Reino Unido y su salida de la Unión Europea de una manera tumultuosa, violenta,
pues podría ser también otro impacto. Hemos visto también información desde Alemania en cuanto a que ha caído la producción. Entonces las noticias en el mundo tienen un impacto también en la actividad comercial de México. Esto nos dice, Pedro, que necesitamos intensificar todas las diferentes señales de confianza para la inversión, que en México lo que requerimos es intensificar la inversión del sector privado en los diferentes proyectos, como lo hemos platicado anteriormente, en proyectos de infraestructura y sobre todo pues en la producción industrial. Y para eso se requiere inversión privada en energía, en gas natural, en mayores fuentes y confiables de energía para que podamos realmente fortalecer la planta manufacturera del país, Pedro. Fíjate, Javier, que estaba yo viendo, por ejemplo, el día de ayer, ya Hong Kong se declara abiertamente en recesión luego de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y cuando me pongo a pensar en todo esto, me pongo a pensar también en esta, no sé si sea la última ola de la revolución industrial o la primera de una gran revolución tecnológica, en la que están cambiando los empleos, las actividades, los productos, el consumidor está consumiendo, pues de repente se vuelve clave algo que a lo mejor hace 3 años no existía, y hay empleos que están siendo sustituidos por máquinas, y hay máquinas que están haciendo lo que no se hubiera pensado en otros tiempos, impresoras de 3D y cosas de estas. Estamos viendo, fíjate, hoy, justamente el día de hoy, fue el gran crack de 1929 con la depresión de los Estados Unidos y por ende del mundo, luego de la Primera Guerra, que estaban todos golpeados por todas partes. Yo hoy estoy viendo, digo, obviamente las guerras tienen una característica diferente en el siglo XXI, pero estoy viendo una recomposición social en la producción y en la correlación de fuerzas que concurren en el trabajo. Así es. Todo esto nos hace pensar que en medio de un régimen diferente, vamos a ponerlo, de lo que vive aquí en México, veo empresas que están a la espera de ver qué pasa y por eso piden menos insumos y por eso crean menos empleos. Hay incertidumbre, hay una extremada prudencia en las decisiones de las empresas. Exacto. Y entonces vemos que las ventas al exterior de mercancías no petroleras pues disminuyeron y también las petroleras, que ese es otro de los temas que también impactan en la claro, pues de México, ¿no? En el hecho de que pues no estemos realmente aumentando la inversión privada en el sector de energía, pues ese es un tema muy significativo, ¿no? Por supuesto. Entonces, efectivamente, Pedro, estamos viviendo, la palabra que caracteriza nuestra época es la incertidumbre, ¿no? Sí. Entonces, ante la incertidumbre, pues las decisiones se retrasan y sobre todo, pues son mucho más precavidas las decisiones de inversión. Sí, es un mundo interesante porque después de todo lo dicho aquí, pues también hay un nicho de oportunidad cuando hay imaginación, creatividad, innovación y sobre todo pienso que la característica fundamental del hombre en su historia ha sido la adaptación a nuevas condiciones. Constantemente estamos viviendo cambios, tal vez los cambios más acelerados que se han vivido en el hombre y en la historia de la humanidad los estamos viviendo hoy, mi querido Javier. Es correcto, y deberíamos tener una estrategia para realmente tomar ventaja del conflicto comercial internacional entre Estados Unidos y China, donde nosotros podemos jugar un papel mucho más importante, sustituyendo mucho de las exportaciones chinas de Estados Unidos. Eso es un punto de coyuntura extraordinario, extraordinario. Gracias, Javier, como siempre, por tu participación aquí. Gracias, Pedro, buenos días. Gracias, Javier Treviño, director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group, que nos hace una reflexión de cómo está México, cómo está el mundo, hacia dónde vamos.